Y yo le puse este título, La presencia de Dios. Amén. Y es algo tan importante que nosotros tenemos que tomar como hijos de Dios y valorar y entender también qué es la presencia de Dios. Y no solo porque la venimos y la sentimos aquí. Amén. Porque la presencia de Dios tiene que estar todo el tiempo en nosotros y en nuestras casas, principalmente. Amén. Principalmente en nuestras casas. Amén. Y vamos a leer primeramente Éxodo capítulo 25 con la ayuda de Dios. Éxodo 25, versículos de 10 al 16. Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 16. Amén. Hemos leído y escuchado acerca del arca del pacto, ¿verdad, hermanos? Amén. Pues es algo así lo que vamos a tratar hoy. ¿Lo tenemos? Éxodo 25 del 10 al 16 dice la palabra del Señor. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Amén. Pues el arca era una especie de caja. Amén. El arca era una especie de caja de madera de acacia. Esta madera, si nos damos cuenta, el Señor, nuestro Dios, siempre ha sido un Dios de orden. Amén. Siempre todo lo que mandaba en el Génesis y que se construyera lo que se fuese a construir, como el tabernáculo, como el arca, como el arca de Noé, el Señor daba las medidas exactas, daba el tipo de madera también y cómo se debía de hacer todo. Así es nuestro Dios, siempre está en orden. Amén. Entonces, aquí es lo mismo, el Señor da todo con las medidas que Él tenía que tenía que hacer el pueblo. Y la madera de acacia era también de una madera especial porque según lo que investigué de esta madera, es una madera está en el rango de las más, puede llamársele finas, y es una madera que resiste muchas climas, se adapta a casi cualquier clima, es muy resistente y muy fácil de trabajar. Entonces el Señor por eso indicaba de qué madera tenía que ser esa caja. Amén. Y también vamos a leer lo que tenían que poner dentro, que es lo que acabamos de en el último versículo. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículos 3 y 4. Amén. Hebreos 9, versículos 3 y 4 dice la palabra del Señor. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto.
las tablas de la ley. Amén. Estas tres cosas nos dice la palabra de Dios que fue lo que depositaron dentro del arca. Amén. Y estas tres cosas son muy, muy importantes para nosotros entenderlas, el porqué de cada una de estas cosas. Amén. Las tablas de la ley representan el pacto de Dios con su pueblo y una guía moral y espiritual para todos ellos en ese tiempo. Para nosotros sigue siendo, pero para ellos tenían que tomar esa ley dada por Dios, representando el pacto que habían tenido. Amén. Una ley y una guía espiritual y moral, que incluso todavía la tenemos en estos tiempos. De ahí parte la moral que a cada uno se nos va enseñando. De Dios parte todo esto. Amén. La segunda cosa que había era el maná. Dice, el maná es un alimento milagroso que el Señor les dio a su pueblo en el desierto. Amén. Y les recordaba la provisión sobrenatural de Dios y su fidelidad para satisfacer las necesidades de su pueblo. Amén. Que aún en el desierto Dios tiene cuidado de nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén. También, ese es muy importante, el maná, porque apunta también a Jesús. Porque Él es el pan de vida que también descendió del cielo. Amén. Él es el pan de vida para satisfacer ahora nuestras necesidades espirituales también. En prédicas pasadas aprendíamos que Él es el que nos da esa satisfacción, esa saciedad de llenura solamente cuando buscamos a Dios. Y también nos da la necesidad de ese pan. Amén. Todo eso apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Y la vara de Aarón, que es el tercer objeto que se introdujo en el arca, la cual reverdeció, representaba la autoridad y el llamado de Dios para el sacerdocio, el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Somos reyes y sacerdotes. Amén. Pero también recordaba la gracia y misericordia de Dios para capacitarnos. Era la vara. ¿Se acuerdan que en prédicas pasadas hemos entendido que la palabra es la vara con la que el pastor nos dirige, nos enseña? Amén. Entonces es como también era un objeto con el cual Dios se manifestaba para hacer sus milagros en esa vara. Amén. Bueno, estas tres cosas, por eso son tan importantes conocerlas. Amén. Vamos a regresar a Éxodo 25, donde estábamos leyendo en medio de Dios. Amén. Éxodo 25, del 17 al 22. Aleluya. ¿Lo tenemos? Éxodo 25, del 17 al 22. Dice la palabra del Señor, es la continuación de la lectura pasada. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré.
y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Amén. Entendemos entonces que el propiciatorio es la tapa de la caja. Tiene las mismas medidas. Amén. Y dice que se tenía que poner sobre el arca. El arca es una caja. Amén. Y el propiciatorio es la cubierta, la tapa. Si hemos visto muchas imágenes del arca, es muy común que circule por el internet estas imágenes del arca. Y sí, la mayoría, la verdad es que dan una referencia casi como se cree que debió haber sido. Porque pues no creo que alguien tenga una imagen real, ¿verdad? Solamente es imaginación lo que vemos. Pero con respecto a las medidas y las características que el Señor daba, se cree que así era, con los querubines arriba. Entonces el propiciatorio es la tapa, pero dice en el versículo 22, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. El Señor iba a estar, la presencia de Dios iba a estar sobre el propiciatorio, de ahí se iba a declarar, iba a hablar de ahí. De ahí se iba a declarar a Moisés. Iba a estar la presencia de Dios ahí. Dice que él iba a hablar de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Todo lo que el Señor le iba a dar a Moisés, lo iba a dar desde ese lugar. Desde sobre el propiciatorio. Amén. Entonces, por eso es que el arca del pacto representaba, mejor dicho, la presencia de Dios. Ahorita es muy diferente, pero en ese tiempo esa era la presencia de Dios. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Amén. De hecho, se ha escuchado en algunas alabanzas esta palabra y a veces no sabemos ni qué significa. Pero en hebreo le llaman la Shekinah. Y hay alabanzas que hemos cantado a veces y dice así. Y la verdad, yo cuando la primera vez que escuché dije, pues mejor no lo digo, no sé qué significa. Pero pues es bueno a veces investigar qué es eso, qué es lo que decimos. Y la Shekinah es eso, la presencia de Dios es eso. Amén. Y viendo todo esto, hermanos, nos damos cuenta que muchos de nosotros, y no solo de nosotros, vamos a extendernos más afuera, muchos cristianos, que ya sabemos entonces lo que hay en el arca, dentro de, vamos a moverlo ahora a lo espiritual, que es lo que en donde nosotros nos movemos. Amén. Vemos estos objetos, pero representaban una cosa, de la cual nosotros tenemos ahora conocimiento, que en la presencia de Dios hay ley. Cuando estamos en la presencia de Dios tenemos una guía espiritual, que es nuestro Dios, que hay una guía y unas reglas las cuales tenemos que ir obedeciendo y nosotros acatando, porque eso es ley. Tenemos que acatar las reglas. Amén. Tenemos alguien que nos sustenta y también nos provee el alimento espiritual, material. Amén. Sí, amén. Y también tenemos una autoridad y con la vara que representa también los milagros. La cuestión aquí es que muchos quieren solamente dos cosas y no quieren las tres cosas. Quieren la provisión, pero no quieren la ley. Queremos milagros, pero la ley como que estorba. Queremos la bendición, pero la ley la queremos hacer a un lado, como que vamos a tomar unos poquitos versículos. Y es lo que hacen muchas denominaciones, las cuales predican la prosperidad.
Amén. Sí leen, sí estudian, pero ya su doctrina está basada y no la pueden torcer, porque entonces todo se les va abajo, todo se les viene abajo. ¿Quieren los milagros? Sí, quieren los milagros. Muchos, incluso no hablando de denominaciones, muchas personas a veces tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero solo queremos ir a la casa de Dios porque ahí me pueden sanar. Tenemos un problema económico y pues vamos a que ore el pastor. Pero no queremos someternos a la ley. Y la presencia de Dios es un todo absoluto. ¿Estás o no estás? La presencia de Dios es un todo. Es un todo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos todo. Me refiero a que tenemos la ley en nosotros. ¿Por qué está en nosotros? Porque cuando ya el Espíritu de Dios está en nosotros, ya nuestro espíritu ya se somete a esa ley, que cuando tú sales, hermano, y te encuentras en diferentes situaciones, ya no te permite a veces caer en ese error o hacer ese tipo de pecados, porque el Espíritu de Dios ya está imponiendo esa ley que a Él le agrada. Tenemos que alimentar más el Espíritu que a la carne, porque entonces la ley de la carne nos va alejando. Amén. Entonces, la presencia de Dios se manifestaba en el arca del pacto. Y vamos a hablar acerca del arca precisamente, del pacto. Y vamos a leer un relato acerca de esto. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 4. Algunas cosas, hermanos, se las voy a resumir un poquito nada más, porque no vamos a leer todo el libro de Samuel, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 4, del 1 al 12. Amén. Primera de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Amén. Dice la palabra del Señor. Y Samuel habló a todo Israel, porque por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros.
sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofnis y Finés, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Perdón, vamos a leer más hasta el 22, perdón. ¿Amén? Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. El arca de Dios, el arca del pacto, era un objeto muy valioso e importante para el pueblo de Dios. Y en esta parte escritural entendemos desde los primeros versículos los filisteos, como siempre los filisteos enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? Cuántas guerras, cuántas batallas, muchísimas batallas con los filisteos. El arca de Dios la tenía el pueblo ahora de una manera solo como un amuleto, ¿eh? Porque le restó importancia. El pueblo tenía el arca nada más en su mente, sabía que estaba ahí en el tabernáculo, pero nada más. Entonces se van a la guerra con los filisteos y pierden. Bueno, hubo una mortandad de 4,000 hombres. Entonces dicen: pues esto no puede pasar, vamos por el arca. Amén. Y incluso lo que se conocía del arca en las otras naciones como los filisteos, se mencionaba, ellos ya sabían que era muy poderoso este objeto para ellos. Incluso decían: no, ya Dios está con ellos, ahora sí vamos a perder, porque dijeron: esto no era la primera vez, la otra vez les ganamos porque no estaba el arca, pero ahora sí es diferente. Y solo se dedicaron a gritar y a hacer mucho escándalo, porque tenían ahí a el arca.
Entonces leímos que empieza la guerra y hubo una gran mortandad donde perdieron la vida 30,000 hombres. Es muy importante esto que estamos leyendo porque nos va a ir explicando acerca del arca. Amén. Entonces, la presencia de Dios parecía que se había ido del arca. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba cumpliendo con la ley. El pueblo se había alejado de los mandamientos del Señor. El pueblo se estaba apartando de Dios. Por eso es que el Señor no respondía. Si lo vamos manejando nosotros a nosotros, a veces empezamos a tener esas dudas. ¿Qué pasó? No me responde el Señor. Pero hay algo que estaba faltando. El pueblo se lo llevó, incluso se llevaron el arca a la guerra, y ni así. Todo lo contrario, los filisteos se llevaron al arca. Se llevaron el arca, la tomaron y se fueron, se la llevaron. Murieron los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés. Les decía que iba a relatarles una parte porque sí es un poco más de lectura. Pero estos hombres que se atrevieron a llevarse el arca no eran los sacerdotes precisamente para eso. Porque si hemos leído la historia, los hijos de Elí estaban fornicando y adulterando con mujeres y no estaban haciendo cosas agradables delante de Dios. Y su padre no los había estorbado. Entonces el pueblo no estaba haciendo correctamente, de modo que fueron avergonzados. Ellos creyeron, no, ya tenemos el arca aquí. Querían los milagros, pero no se querían someter a la ley. Nada más la querían ahí, como que pues ya ganamos y nos vamos. Pero no es así. Dios, como decíamos, es un todo absoluto. Queremos una cosa, tenemos que tener las otras. A veces por misericordia el Señor obra, pero solo momentáneamente. A veces el Señor tiene misericordia por la fe de otros, no de la misma persona. ¿Amén? Entonces, era tan importante el arca para el pueblo de Dios que cuando este hombre que se escapó de la guerra y llega con la noticia con el sacerdote, leemos que ya era un hombre ya mayor, tenía 98 años y dice que era pesado. Si nos dimos cuenta, cuando le dijeron de la muerte de sus hijos, no hay reacción alguna, pero cuando le dicen se llevaron el arca, fue cuando él se fue para atrás y murió, porque eso era él. El sacerdote es como que el que estaba de guardián del arca. Y el único propósito para el cual estaba, ya no estaba. Ya no tenía propósito entonces. Y se la habían llevado. La presencia de Dios se la habían llevado. No estaba. ¿Por qué? Porque el pueblo se hundió en pecado. Porque el pueblo estaba en rebeldía. La presencia de Dios se fue. Amén. Vamos a leer más adelante, Primera de Samuel, capítulo 6. Solo es más adelante, Primera de Samuel, del 10 al 21. Amén. Dice la palabra de Dios. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y las encerraron en casa de sus becerros. Sí, estamos leyendo bien. Primera de Samuel, capítulo 6, del 6 al 21, del 10 al 21, perdón. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Aclaramos este punto.
Después de 7 meses que estuvo el arca con los filisteos, había causado muchísimos estragos. Habían muerto muchísimos y los que no morían se enfermaban de tumores. Amén. Y entendemos de las ratas, no lo explica bien aquí, pero se entiende que hubo plaga de ratas también. Y se disponían a sacar el arca de su territorio. Por eso estaban haciendo esto. Amén. Subieron el arca en 2 vacas y un carro nuevo. Seguimos leyendo. Dice, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. ¿Por qué habían hecho esto? Porque ellos, al querer librarse del arca, porque había causado mucha mortandad, dijeron, vamos a subir el arca en estas vacas y la vamos a poner a que se vaya. Si ella se va derecho para el territorio de Israel, entonces sí fue Dios el que causó todo esto aquí. Y si las vacas se van a otro lado, entonces pues fue una casualidad. Y dice aquí que las vacas entonces iban en camino recto, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí, donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Ellos ya se habían librado de la mortandad y plaga. Ya estaban aliviados de que ya se había dado el arca. Dice el 17, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gad, vamos a recordar ese nombre, es por esa ciudad, por Gad, uno por Ecrón, y por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué Bet-Semes hasta hoy. Estas ofrendas fueron porque el mismo pueblo filisteo reconocía el Dios de Israel, que incluso, aparte de que se libraron, dieron ofrenda. Reconocían, no así el pueblo de Dios en ese momento. Dice el 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,060 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Iban de mal en peor. Amén. Leímos en el versículo 15 que eran levitas. Ellos podían cargar el arca, pero el error fue que miraron dentro. Nadie les había mandado eso. Estaban haciendo todas las cosas desordenadamente conforme a la ley de Dios. La habían bajado, habían ofrecido el holocausto, no estaba nada en orden. No habían hecho el holocausto conforme a la ley. Amén. Y aparte pusieron ahí a un lado las ofrendas que habían mandado, miraron, dice, dentro del arca, y murieron más que en la guerra. En la guerra murieron 30,000, en la primera 4,000, pero los hombres de Bet-Semes
ya era el pueblo era pueblo judío, pero de otra ciudad. Y ahora habían muerto 50,000, 60 hombres. Entonces el 20 dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Ahora no la querían. Era demasiado. La simple presencia de Dios había causado mortandad con los filisteos. Me parece que fueron 2 de sus ciudades. Los de Bet-Semes habían muerto y llamaron a los de Kiriat Jearim para que bajaran ellos. Amén. Los filisteos devuelven el arca. Los filisteos reconocen, pero no se quieren meter en problemas. No, pues mejor llévatelos. Hay gente que incluso reconoce el poder de Dios, pero no quiere relacionarse en ningún momento. Amén. Vamos a leer lo que sigue, que es 1 Samuel 7, del 1 al 12, nada más. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Del 1 al 2 nada más. De Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Esos 2 versículos. Llegaron los de Kiriat Jearim y se llevaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab. Abinadab era un levita. Si recordamos, en las instrucciones que Dios daba al pueblo, los que podían llevar este cargo solo eran los levitas. Amén. Llevar el arca, manipularla y todo esto. Y la llevaron a casa de este hombre, Abinadab. Y dice el versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Muchas de nuestras casas son como la casa de Abinadab. Abinadab era un levita y dice que santificaron a Eleazar, su hijo. Abinadab tenía 3 hijos, pero santificaron a uno para que guardase el arca de Jehová. Amén. Era levita, hijo de levita. Creo que lo hicieron sacerdote porque por eso lo santificaron, para guardar el arca. Pero nada pasó. Así pasa en muchas iglesias, en muchos hogares, que se supone está la presencia de Dios, pero pasan días, meses, 2 años y no hay un cambio, no hay un crecimiento. Nos estancamos ahí. Pero ¿qué pasa? Pues venimos a la casa de Dios, le alabamos y nos vamos, y es lo mismo, no pasa más. Es una rutina, es un círculo vicioso, como le llaman, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque se llega a ver como normal este objeto tan preciado e importante para el pueblo. Imagínense, entró a la casa de Abinadab, pero lo veían todos los días. Es lo peligroso de combinar lo sagrado, lo santo, con lo cotidiano. Caemos en el punto de hacer las cosas tan cotidianamente sin sentirlas.
Y lo santo lo vamos haciendo a un lado y se nos va olvidando lo importante. Por ejemplo, cuando oramos por los alimentos, me incluyo en primer lugar. A veces, ay sí Señor, gracias por los alimentos, así lo hacemos rápido, amén. Y después digo, ay, creo que mi oración no más llegó al techo, ni al techo llegó. Porque lo hago tan cotidiano que ya a veces nada más lo he hecho así. Lo hago como que, pues, porque tenía que orar. O ya empecé a comer y, sí, cierto, Señor, gracias por los alimentos. Y nada más lo dije en mi boca, pero no me dirigía, creo que ni a Dios. Entonces los santos lo empezaron a ver en ese lugar tan cotidiano, ese objeto tan poderoso, que según Dios mismo había dicho que de ahí iba a hablar el Señor, que la presencia de Dios habitaba en ese lugar, que hablaba, que había habido muchísima mortandad en los pueblos, incluso los pueblos vecinos. Se les olvidó ese objeto. Pasaron 20 años. Nadie le hizo caso. Tenían miedo. No quisieron volver a Dios. Me parece que un poquito más adelante, en el capítulos más adelante, empieza el reinado de Saúl. ¿Usted ha leído lo del rey Saúl, todo su reinado, algo que tenga que ver con el arca? No, porque no le importaba mucho eso. No le importaba mucho al rey Saúl su relación con Dios, de tal forma que él no tuvo nada que ver con el arca. Estaba ahí, arrumbada, 20 años, y así pasa muchas veces. Se supone que somos cristianos y todo esto, pero pasan los años y no avanzamos en nada. Estamos en la misma zona de confort, la misma ignorancia que teníamos hace un tiempo. Pasaron los años y estoy en las mismas, no aprendí nada. Lo digo por mí, porque por ejemplo, donde yo estuve, yo recuerdo que sí pasaba tiempo y no pasaba nada de lo que yo aprendía, era lo mismo. A veces culpas al pastor, culpas al que da la clase ahí en los grupos, pero no, eso es de nosotros, que no le damos la importancia a la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso pasó en la casa de Abinadab. Yo lo escribí Abinadab, que se empezó a ver como algo normal. Sí, el arca del pacto está en mi casa. Pero al principio pues yo creo que hubo emoción o hubo algo que pasaba en sus mentes, pero después pasó el tiempo y no pasa nada. No pasó nada. A los hijos no se les inculcó un respeto por la presencia de Dios, porque tampoco se hizo nada con los hijos. Era lo mismo. Era un levita, Abinadab, pero no pasó nada en su casa. Yo no puedo entender cómo pasaron 20 años y el objeto quedó olvidado. La misma presencia de Dios, como ha pasado ahora, que en muchas casas se ha minimizado y no se le tiene el respeto, el orden en nuestras vidas, de tal forma que agrademos a Dios o esa misma presencia de Dios, o empezamos a permitir desorden en nuestras casas. Me estoy refiriendo primero a nuestras casas antes que este lugar que es casa de oración, porque en nuestras casas está representada por la casa de Abinadab. No todas, obviamente, no todas, pero he estado en otros lugares de verdad, hermanos, que he conocido cristianos que no pasó nada, no aprendieron más, y los conocí ya grandes
y su conocimiento no varió nada. La misma irreverencia, la misma ignorancia en cuanto a las cosas de Dios por no leer personalmente las cosas y pedirle a Dios sabiduría y entendimiento, se quedan con lo mismo. Y a veces el hermano ya pasaron 20 años y todavía dirá, voy a preguntarle al pastor si está mal ver películas de terror. Es un ejemplo. Porque no hay conocimiento, no hay discernimiento del Espíritu de Dios en su vida, en su mente, en su corazón. Y pasan los años y no hubo nada. Nada. Nosotros no podemos quedarnos así. Amén. Por eso es la prédica de hoy para nosotros, para todos nosotros, porque no tenemos que permitir que la presencia de Dios cuando llegamos a casa sea olvidada y volvemos al desorden continuo. Eso no se puede permitir. Seguir buscándoles. Amén, aleluya, sí. Seguirle buscando y leer la palabra de Dios para entender qué tiene Dios para nosotros. Jesús decía, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Que se avive en nosotros. Amén. En nosotros tiene que ser, porque para predicar a otros es bien fácil, de verdad. Bueno, pierdes los nervios y predicamos. Pero cuando predicas con tu vida y con tu ejemplo, me decían en el mundo, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Nuestro ejemplo. Si yo no le enseño en mi casa primero que debe haber reverencia a las cosas de Dios, pues a la presencia de Dios, entonces pues no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y tiene que estar moviéndose la presencia de Dios en tu casa, hermano. Y en esta casa de este levita, fue algo parecido. Se familiarizaron tanto con la presencia de Dios que todo les pareció normal. De no pasa nada, sí, ahí está. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos las aplicaciones en el celular. Ya no cargamos nuestro libro. A mí sí me tocó conocer muchos hermanitos ya grandes que para todos lados llevaban su Biblia. Y decían, no, traigo mi espada, está bien filosa. Y ahorita decimos, no, pues aquí la tengo en el celular. Pero esa importancia que yo me acuerdo que tenían esos hombres que ya eran ancianos, esa sabiduría que tenían era porque le daban más importancia a la palabra de Dios. Y ahorita dices, no, pues ahí la tengo en el celular, pero a veces ni la leemos en el celular. No le damos la importancia que tiene la palabra de Dios. Y se nos van metiendo esas ideas que dicen en el mundo, solo es un libro. Y hermanos, quieran o no, por ejemplo, nos ha llegado ese, oye, si de veras nada más es un libro. En la ignorancia, cuando ya estás bien convencido, pues no. Cuando ya te sometiste a Dios y Dios te dio más entendimiento y discernimiento, te das cuenta que sería imposible que fuese un libro normal. Pero si no hemos alimentado el Espíritu en Dios, sí nos llegan a hacer mella en los pensamientos del mundo que nos llegan, esos ataques del enemigo. Y después empezamos a dudar si estamos en el camino correcto. Empezamos a dudar si será cierto. ¿Por qué? Porque pareciera que vamos contra la corriente. La Biblia nos dice una cosa y la ciencia, la sociedad, en el mundo, las redes sociales nos dicen otra. Y vamos contra esa corriente. Vamos contra esa corriente. Y nos llaman ignorantes. Nos llaman religiosos. ¿Por qué? Solo por darle más importancia a la presencia de Dios, a las cosas de Dios. Porque es lo único que nos ha funcionado. Es lo único que nos ha funcionado. Lo hablo por mí, no sé tú, hermano, pero de verdad es lo único que me ha funcionado. La presencia de Dios.
Amén. Amén. Vamos a leer ahora, hermanos, Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Amén. Segunda de Samuel 6, del 1 al 11. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la bendita palabra del Señor. Gracias. David volvió a reunir. Amén. A todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que venía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Nos damos cuenta cómo habla la palabra de Dios y se refería al arca? Pues en la casa de Abinadab no había tanta importancia. Dice el 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. No era Eleazar el hijo que habían santificado para guardar el arca, eran los otros dos hijos de Abinadab, Usa y Ahio. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Amén. Leemos, hablamos por partes. Los primeros versículos dicen, capítulos atrás, nos habla que recientemente David había sido coronado rey después de la muerte de Saúl. Saúl no había tomado en cuenta para nada el arca. David hizo 2 o 3 cosas y se acordó del arca. Quería hacerla traer ahora a Jerusalén. Amén. Y se juntó gente. Él escogió gente nada más así. Amén. Juntó 30,000 personas. Fueron por el arca. ¿Por qué? Porque escuchó que, ahorita fue por el arca, pero la puso en un carro nuevo. La puso en un carro nuevo y la llevaban. Entonces llegaron a un cierto lugar. Usa, un hijo de Abinadab, extiende su mano para detenerla, porque se iba a caer, y el furor de Jehová se enciende y lo mata. Amén. Si recordamos lo que hemos estado leyendo, el pueblo de Dios no se había acercado a Dios. David pues era el hombre conforme al corazón de Jehová, pero no estaba haciendo algo correcto. El pueblo de Dios aún no estaba buscando al Señor bien. Lo vamos a creo que me brinqué esa lectura.
Bueno, pero el pueblo de Dios no estaba haciendo correctamente. David tampoco. ¿Por qué? Porque no era mandato de Dios que el arca se llevase en carros nuevos y ni tampoco bueyes. Dice que el buey tropezó. Usa se espantó, dijo se va a caer y la tocó. Usa no había sido santificado para nada. Él no era sacerdote. El que había sido santificado había sido Eleazar, pero no iban ellos, no iba él. Y vean Ayo y Usa. El error estaba en que Dios había sido específico en todas las reglas y quién tenía que cargarla, que eran los levitas y tenía que ser cargada. Para eso tenían las varas que habíamos leído. Para eso tenían las varas, para que fuese cargada de ahí. Pero no, David dijo, no, pues sin problema, un carro nuevo. Pero en David se entristeció cuando este hombre cayó muerto, porque se dio cuenta que Dios no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Él pensaba que era fiesta y todo, pues vamos bien, pero no. David se dio cuenta que lo que se estaba haciendo era contra la voluntad de Dios. Era contra la voluntad de Dios porque no estaban llevando a cabo el mandato de Dios. Habían hecho lo que ellos habían creído conveniente. Y los que habían puesto el arca en bueyes, ¿quiénes habían sido? Los filisteos. Estaban haciendo lo mismo que los filisteos para las cosas de Dios. Estaban actuando de la misma forma. Entonces, David tuvo miedo y dijo, ¿cómo me la voy a llevar hacia mi casa? Dios está enojado con nosotros, ¿cómo me la voy a llevar? Y dice el 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Obed-Edom no era un levita, porque Geteo quiere decir que provenía de Gad. Recuerda que cuando leíamos las ciudades de los filisteos leímos de Gad. Él era Geteo. Él estaba él era de los filisteos, de Gad. Obed-Edom Geteo era de Gad. Era un hombre cualquiera y era lo más cerca que estaba ahí. ¿Por qué digo que era lo más cerca que estaba de ahí? Porque no querían mover el arca. Después vamos a leer otra parte donde nos vamos a dar cuenta que ya no querían llevarla para más lados. Lo más cerca era la casa de Obed-Edom. Lo más cerca era lo que estaba ahí, no había para más. Obed, un filisteo, por decirlo así, había estado ahí y le dijeron, pues aquí está el arca, aquí se va a quedar porque el rey manda. Amén. Yo creo que estaba en los dominios, pero él era Geteo, era de Gad. Estaba en los dominios de los hebreos. Pero dice el 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué una persona que no era ni siquiera un levita? Porque a veces también muchos de nosotros, muchos hijos de Dios, sabemos que no fuimos nadie en el mundo y el Señor ha tenido misericordia. No éramos nadie, pero ahora estamos aquí en su presencia, cada uno de nosotros. Así pasó con Obed-Edom. 3 meses, y bendijo su casa totalmente. Dice, a toda su casa, lo bendijo él y a toda su casa. Toda su casa incluye hijos, familiares, todos los que vivían con él. Vamos a darnos cuenta que eran muchos más adelante. Pero la casa de Obed-Edom era bendecida en todos los aspectos. En solo 3 meses. A veces decimos, ay, un hermanito es nuevo,
Pero rápido el Señor lo va poniendo en algún lugar, en algún cargo en la iglesia, no lo sé. Es bendecido su trabajo, quizá, no sé, lo que pasa en su vida, nosotros nos damos cuenta cuando el Señor está interviniendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este hombre tuvo respeto por lo que estaba llegando a su casa. Este hombre tenía reverencia por lo que estaba llegando a su casa. No la pidió. Fue misericordia de Dios. Quizá el corazón de este hombre estaba dispuesto. Hay muchas personas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios, pero no se las llevamos, no les llegan. A veces está eso en nosotros. Pero este hombre fue bendecido, él y toda su casa, en 3 meses. No pasaron 20 años como Abinadab. De Abinadab no supimos nada en 20 años. Nada. De Obed-Edom 3 meses. En su casa, también habla de su casa. No era el templo, no era el tabernáculo. Era en su casa. Había sido bendecida porque 3 meses sabía lo que estaba entrando a su casa, que era la presencia de Dios. Tenemos el conocimiento a veces, pero no le damos esa importancia. Lo minimizamos, pero este hombre no. Este hombre no hizo eso, y lo vamos a aprender más adelante también, todo lo que hizo esto. Pero cambió radicalmente después de ser una persona, pues era filisteo, no era del pueblo. ¿Se acuerda cuando estaba en el mundo? ¿Cómo vamos a pensar que íbamos a estar en la presencia del Señor? ¿Por qué quiere regresar a ese lugar de donde tanto queríamos salir? Ya no, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 15. Del 1 al 26. Primera de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 26, dice la palabra de Dios. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces David dijo: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahora David estaba haciendo las cosas correctamente, y él lo sabía. Él lo sabía. Nosotros a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como dice la palabra de Dios. Y por eso tenemos las consecuencias a veces. Por eso llega la consecuencia. Y muchos llegan a pensar: ay, es que Dios fue malo, está enojado, no quiere y me castigó. Solo es nuestra consecuencia. David sabía y se dio cuenta. Dice: y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y a sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y a sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semanías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel y Semaías, Eliel y Aminadab. Se dieron cuenta que Aminadab era sacerdote y levita, pero ahí no menciona entre los levitas y los sacerdotes a Obed-Edom.
A él no lo menciona ahí entre los sacerdotes y levitas. Dice el 12, y les dijo: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Amén. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ahora todo era conforme a la palabra y en orden. Amén. Dice el 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed, Edom y Jehiel, los porteros. Nos dimos cuenta que Obed Edom tampoco lo habían designado de entre los hermanos de los levitas. Obed Edom era portero. Ahora Obed Edom ya no era, ese es Aminadab. Ahorita a Obed Edom ya no era el que estaba en la tierra de filisteos. Ya no era la persona que nadie tomaba en cuenta solo porque estaba ahí. Ahora Obed Edom era portero. Había cambiado su vida radicalmente, totalmente. Ahora Obed Edom ya no quería estar donde no hiciera nada. La bendición de Jehová sobre él seguía, porque ahora él estaba en la casa de Dios y quería participar, quería trabajar en la obra de Dios, y se le designó como portero. No podía cargar ni llevar el arca, no era levita, no era sacerdote, pero ahora estaba ahí. Obed Edom entre los porteros, entre el pueblo. Seguimos leyendo. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Eliab, Maasías y Abenaía con salterios sobre Alamot, y Matatías, Elifeleu y Micnías, Obed Edom y Jehiel y Asaías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Ahora ya lo ponían con un arpa, porque cuando buscas al Señor de corazón, vienes de donde no eres nadie, pero el Señor te elige, hermano, para estar en las filas del ejército de Dios. Así somos nosotros, así que el Señor nos escoge de donde no éramos nadie. Pero si le damos la importancia a las cosas de Dios, a la presencia de Jehová, Él va a obrar y bendecir. Amén. Vamos a leer Primera de Crónicas 16. Es más adelante nada más, 37 y 38. Solo es más adelante, una hoja. Sí, Primera de Crónicas 16, 37 y 38. Dice la palabra de Dios. Y a Obed Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed Edom, hijo de Jedutún, a Osa como porteros. 37 y 38, perdón, es desde 37. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Amén. Y a Obed Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Ahora tenía un cargo muy importante este hombre que había reverenciado
lo que entraba en su casa ese día. Solo 3 meses. Pero 3 meses le bastaron para que cambiara su vida totalmente. Ahora tenía un cargo muy importante. Era portero. Ahora se encargaba de quién entra y quién no. No se quiso quedar más allá. Cuando conoció la presencia de Dios, ya no quiso quedarse allá donde estaba en el mundo. Y dice que bendijo toda su casa. Y toda su casa, ¿cuántos eran? 68 hermanos. Porque la bendición la llevas a tu casa. ¿Ves? Así cambió la vida en casa de Obed-Edom, y esa fue la diferencia entre Abinadab y Obed-Edom. Eran 2 casas, las cuales en una no se le dio importancia a la presencia de Dios y pasaron 20 años y no pasó nada, y en la casa de Obed-Edom 3 meses le bastaron para que Dios bendijese todo lo que tenía y toda su familia. Así pasa con nosotros también. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 28 y 29. Amén. Hebreos 12, 28 y 29 dice la palabra del Señor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si estamos recibiendo esa presencia de Dios, ese reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. ¿Cómo? Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Por eso también aquí en la casa de Dios se pide que tengamos reverencia, porque aquí también habita la presencia de Dios. Y cuando en una casa también de nosotros habita la presencia de Dios, tengamos cuidado qué dejamos entrar a nuestras casas. ¿Qué hacemos en casa? Porque de esa manera vamos a ser agradecidos. Con reverencia, agradándole con temor y reverencia. Con temor se refiere a respeto. No, aquí es una casa de Dios, no puedo meter, aquí en mi casa se alaba a Dios, aquí está la presencia de Dios, no puedo meter cualquier cosa. No voy a dejar que lo del mundo gobierne en mi casa, porque aquí gobierna la presencia de Dios. Y lo mismo aquí, tengamos cuidado en este lugar. Sí, amén. Amén. Porque aquí habita la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué dice que Él es fuego consumidor? No es amenaza, es reconocer que Dios no se agrada. No se agrada de ciertas cosas, por lo tanto nosotros tenemos que imponer con respeto su voluntad para que las consecuencias no nos lleguen de parte de Él. Amén. Porque hombres en la palabra de Dios tenían respeto por la presencia de Dios, tanto así que se les ordenaba algo y lo hacían. Vamos a Éxodo capítulo 3. Sí, esto lo hemos leído mucho, porque todos saben esto. Éxodo 3, de 3 al 6. Amén. Éxodo capítulo 3, versículos de 3 al 6. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Apacentando Moisés
las ovejas. Perdón, desde el 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Este hombre, que incluso se tenía que quitar los zapatos o las sandalias, porque en ese lugar estaba la presencia de Dios. Así se tiene que respetar, no que nos vengamos a quitar los zapatos, no, sino la reverencia cuando entramos a este lugar, porque están alabando al Señor y estamos en otra cosa a veces. Se pierde el respeto, se está sintiendo la presencia de Dios. Algunos hermanos lo están sintiendo, están alabando a Dios, se está predicando la palabra y hay irreverencias. Y este hombre se tuvo que quitar las sandalias. Vamos a leer otro ejemplo, Josué capítulo 5. Josué capítulo 5 del 13 al 15. Amén. Josué capítulo 5 del 13 al 15. Amén. Dice la palabra del Señor: estando Josué cerca de Jericó. Amén. Josué capítulo 5 versículos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo, porque era la presencia de Dios. Entendemos que era Dios. ¿Por qué? Porque él aceptó la adoración de Josué. Dice que postrado le adoró. ¿Y se lo negó? ¿Se lo evitó? ¿Le dijo no lo hagas? No, le permitió hacerlo. Por eso sabemos que estaba la presencia del Dios Altísimo en ese momento ahí. Y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. No había un pero, no había un no, espérate, es que tengo algo mal en el pie. No. Y a nosotros a veces nos cuesta ponernos de rodillas. Amén. No sé cómo estaba la tierra ahí. No, dice que es el 3. Venía el varón, pero no creo que había como un piso como aquí, ¿verdad? Pero tenía que quitarse el calzado porque estaba la presencia de Dios ahí. De esa manera respetaban así la presencia de Dios. Vamos a leer ahora Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 del 1 al 7. ¿No tenemos uno? Isaías 6 del 1 al 7 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Amén. Si nos damos cuenta que hay un cierto parecido en el trono del Señor y el arca. Dice que él hablaba, cuando lo que leímos al principio, dice que él hablaba en medio de los 2 serafines que habían hecho, que su voz iba a salir de ahí, que la presencia de Dios se iba a dirigir a Moisés de ahí. Y cuando Isaías vio esta visión, dice que
Sobre él estaban ángeles también. También había serafines. Hay una similitud. Amén. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Amén. Este hombre respetaba tanto incluso lo que estaba viendo, que dijo: ay de mí, soy muerto, mis labios son inmundos. Sabía delante de quién estaba, de la presencia de Dios. Amén. Y él dijo: soy inmundo, y aunque no hubiese andado hablando groserías y barbaridades, simplemente a veces nuestra boca es indigna de alabar a Dios. Amén. Por eso es que pedimos perdón al Señor y que nos limpie constantemente. Y este hombre, Isaías, también sabía y respetaba también la presencia del Dios Altísimo. Vamos a leer ahora, hermanos, Jeremías capítulo 3. Jeremías 3. Del 14 al 16. Jeremías 3, del 14 al 16. Sí. Amén. Dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 3, versículos del 14 al 16. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. Por eso había mencionado al principio que era muy diferente, porque ya no iba a ser otra arca, ya no más. El arca ya no estaba, ya no iba a venir a la memoria de ellos. Ya no vendría el pensamiento, dice la palabra. Ni la van a echar de menos. ¿Por qué ya no se echaría de menos? Porque la presencia de Dios ahora está aquí. Amén. Y le tenemos esa reverencia. No podemos, ¿verdad? Tenemos una naturaleza pecadora, humana. Amén. Por eso tenemos que buscar constantemente al Señor. Todo en cuanto esté a nuestro alcance, esa reverencia hacia las cosas de Dios, ese respeto a las cosas de Dios, no solo en este lugar, porque aquí pues nos vemos, nos conocemos cuando estamos aquí. En casa somos quienes somos realmente. Pero Dios nos está viendo. Y que la presencia de Dios no solo esté aquí, ya venimos y lo venimos a visitar aquí. No, Dios está en todas partes. Está en nuestra casa. Ahí también mora la presencia de Dios en tu casa, hermano. Entonces también en tu casa debe haber esa reverencia y ese respeto hacia las cosas de Dios. Amén. Y yo quisiera dar un detalle, hermano, que
ya casi termino con esto, que a veces es casi imperceptible. Vamos a leer Levítico 16. Levítico 16, del 11 al 16. Amén. Levítico 16, del 11 al 16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromática molido, y lo llevará detrás del velo. Detrás del velo estaba diciendo que iba a entrar al lugar santísimo donde estaba el arca. Dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, la tapa de la caja, donde estaban los querubines, que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Se regaba la sangre hacia el propiciatorio. Amén. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y lo esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos de en medio de sus impurezas. A través de este rociar de la sangre del macho cabrío y del becerro sobre el propiciatorio, entendemos que se estaba dando la reconciliación del Dios Altísimo con el pueblo de Israel. Se estaban cubriendo sus pecados, como cada año lo hacía el sacerdote. Cada año entraba, hacía esta expiación por el pueblo, por sus pecados. Si ya lo tenemos en mente, ahora vamos a leer San Juan, con la ayuda de Dios. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, del 3 al 12. Amén. Juan capítulo 20, versículos del 3 al 12. Dice la palabra de Dios. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero aún no habían entendido la escritura que era necesaria que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Nos damos cuenta que también hay una similitud, donde ahí había sido rociada la sangre del Cordero y estaba entre ángeles. Y de esta manera ahora no reconciliaba al pueblo de Israel, ahora reconciliaba al mundo con la sangre del Cordero.
a todos los hijos de Dios que le hemos aceptado. A través de esa sangre ahora éramos reconciliados. Amén. Ahora, esa era la sombra, todo lo anterior solo había sido sombra de lo que iba a pasar en ese momento, de lo que María vio. Todo era sombra, todo proyectaba a ese momento en el cual Jesús nos reconcilia con Él. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues este fue el mensaje de hoy. ¿Alguien tiene una pregunta, una duda?